tal? ¿Cómo están? Buenos días, Dios los bendiga, o a la hora que nos escuches. Aquí estamos nuevamente en este podcast, Gilgal, Nuevo Comienzo. Mi nombre es Eric Torres, mi hermano. Jesús González, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Para servirles, gracias. Y bueno, estamos en el libro de los Proverbios. Hemos estado viendo en estos últimos podcasts, ¿verdad? El libro de los Proverbios, los primeros capítulos, y veíamos que pues apenas estamos empezando y el Señor nos ha traído mucha bendición, ¿verdad? Mucha palabra, nos ha dado la oportunidad de aprender más cosas, ¿verdad? No solamente el podcast pasado veíamos que no solamente se trata de un conocimiento intelectual, de un conocimiento de datos, de cosas, sino que la sabiduría que Dios da, ¿verdad? Es algo que primeramente Dios lo da para nuestro corazón, para nuestro espíritu, ¿verdad? Que es lo que a Dios le interesa, ¿verdad? Es correcto. Y nos quedamos en el versículo 10. Y me gustaría pedirle a mi hermano Jesús González que nos ayude a leer 10. Versículo 10, Okay. 11 y 12, por favor. Cuando la sabiduría... no alcanza a leer bien, dice aquí 10. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere dulce a tu alma, el consejo te guardará y te perseverará la inteligencia para liberarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. O sea, aquí vemos hasta la consecuencia positiva, ¿verdad? Sí, o sea, este capítulo lo que estamos viendo es que está lleno de promesas. Así es. O sea, es algo maravilloso porque siempre nosotros, de hecho hay libros donde vienen promesas, ¿verdad? Libros de 400 promesas, 1000 promesas de Dios. Y cuando uno los abre esos libros es muy interesante porque te dice cada versículo que contiene una promesa. Y aquí vemos que el libro de los Proverbios pudiera parecer que solamente se trata, ¿verdad? Precisamente porque al principio, como inicia el libro de los Proverbios, si ustedes se fijan o recuerdan cuando hablamos del primer capítulo, empieza hablando lo voy a leer para no decirlo equivocadamente, dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Bueno, aquí desde un inicio nos está diciendo de qué va a tratar el libro. Justamente es la introducción del libro de los Proverbios, ¿verdad? Pero precisamente por el título pudiéramos irnos con la finta, ¿verdad? Permítame decir esta palabra, de que solamente es una cuestión de conocimiento, ¿verdad? Y decimos, bueno, le sacamos la vuelta al libro de los Proverbios porque me gusta más leer historias, me gusta más leer, por ejemplo, las historias del Antiguo Testamento, de Abraham, de Moisés, ¿verdad? De Noé, etcétera. Y por eso a lo mejor decimos, es que leer el libro de los Proverbios me va a ser muy pesado, ¿no? Pero hemos visto, hasta ahorita que apenas vamos en el capítulo 2, y hemos navegado, ¿verdad? Por gran parte de la Biblia, y hemos visto gran bendición. Y estas promesas precisamente, donde nos dice aquí, cuando la sabiduría entrara en tu corazón, y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te perseverará la inteligencia. Usted tiene otra versión, ¿verdad, hermano? Exactamente. Está muy interesante que dice ahí, la discreción te guardará, ¿verdad? La discreción es algo que también a veces te ayuda mucho, ¿verdad? A veces dicen que de todos nuestros problemas, quizás el 95% es por andarnos metiendo en lo que no nos importa. Entonces, a veces nos metemos en problemas por no ser discretos, precisamente. Sí. Por quizás hablar de más, por quizás decir cosas que no nos corresponden. Y eso nos ocasiona todo lo contrario de la sabiduría, ¿verdad? Todo lo contrario. Entonces, la discreción, por eso dice que te guardará, ¿verdad? Sí, de hecho, hermano, ahorita que menciona eso, me hace recordar en mi juventud. Bueno, todavía estamos jóvenes, hermano. Pero antes que éramos más jóvenes. Más jóvenes todavía. Me acuerdo que yo tenía mucho eso de que no tenía nada de discreción. Ajá. Y yo pensaba que eso era bueno, porque para mí era como una vanagloria decir, yo digo la verdad, ¿verdad? Yo no me ando con rodeos, ¿verdad? Yo te hablo de frente, cosas así. Ajá. A veces parece que eso es algo bueno, porque en un sentido lo que la gente dice de eso es, está bien porque pues no estás mostrando dos caras, no estás siendo hipócrita,
Pero si tú no eres así, tampoco no estás siendo hipócrita. No tiene nada que ver eso. O sea, la discreción no es tanto el ocultar una cara, ¿verdad? Sino que la discreción que está hablando aquí es precisamente ser prudente. Porque a veces nosotros hablamos y herimos, Así ¿verdad? Y a veces hablamos y nos metemos en problemas, como ahorita lo decía hace un momento. De hecho, me viene a la mente algo que quizás, no sé si algunos estén de acuerdo conmigo o no. No va a tener mucha discreción, ¿verdad? Derecha la flecha. ¿No? Derecha la flecha. No, el tema es de que en la Biblia observamos cuando Dios decide ungir al rey David, o a David en ese entonces, hijo de Isaí. Isaí, así ¿verdad? Le dice a Samuel, le dice, oye Samuel, necesito que ya Saúl ya no está por el buen camino, Saúl ha sido rebelde, ya para mí ya no es el rey, ¿verdad? Algo así, vamos a decir lo que le dice a Samuel, necesito que vayas y unjas al siguiente rey. Quiero que vayas con Isaí y hagas un sacrificio allá y unjas al que va a ser, yo te lo voy a decir quién va a ser. Y la respuesta de Samuel, ¿verdad? Fue, ¿y qué voy a decirle a Saúl? Porque Saúl me está guachando, vamos a decir, en todo lo que hago. Sí. Si le digo que voy a ir a ungir al siguiente rey, no, pues me va a matar, sí, ¿verdad? A impedirlo, ¿verdad? Me va a impedir. Y Dios le dice, tú, si te pregunta, cuando vas para allá, tú dile que vas a hacer un sacrificio. Y era la verdad. Y es la verdad. Uh-huh. No tienes que decirle que vas a ir a ungir rey, tú dile que vas a hacer un sacrificio. Entonces, en pocas palabras, sé discreto. Sí. Sé discreto, sin mentir, ¿verdad? Y eso te va a guardar, ¿verdad? Entonces, cuando uno lee eso, dices, a veces lo leemos y no nos damos cuenta, pero ¿qué dice? ¿Que va a echar mentiras? No. ¿Qué dices? ¿Que Jesús o que Dios le dijo que echara mentiras? No. Simplemente que fuera discreto, ¿verdad? Y a veces nosotros tenemos que también en nuestra vida actuar de forma discreta y más si sabemos que podemos causar un problema, como en este caso, ¿verdad? Que podía causarle inclusive que no sé, que desterrara a la familia de Isaí, porque si por ahí sospechara que por ahí vendría el siguiente rey, ¿no? Sí. Entonces, habría que ser discreto. Entonces, por eso es muy correcto lo que menciona. Y ahora sí ya saqué la versión que es más conocida, ¿verdad? Sí. Y entonces sí, efectivamente aquí dice la discreción te guardará, ¿verdad? Así es. O sea, es como precisamente hablando de tesoros, ¿verdad? La discreción también es algo así como un tesoro. Así es. Porque en el ejemplo, ese ejemplo muy bueno, hermano, que pone de la discreción que Dios le pidió a Samuel, él lo supo preservar, guardar en su corazón, precisamente como un tesoro, porque eso era algo que en lo que Dios iba a glorificarse en la unción de David. Así es. Entonces, es algo, eso, el asunto de la discreción, creo que es un buen tema porque a todos nos va a servir. Una vez me acuerdo que ahí en la facultad, en el tiempo que estaba estudiando, yo quise estudiar 2 carreras, uh-huh. ¿verdad? Música y letras, porque uh-huh. como en ese tiempo me gustaba componer canciones, yo decía, yo tengo que estudiar las 2 cosas, ¿verdad? Para estar bien instruido y hacer algo bueno. Entonces, en la facultad de letras yo tenía una beca de bajos recursos, ¿verdad? Porque la tramité. Uh-huh. Y en la facultad de música nunca había ganado una beca ni nada. O sea, simplemente llevaba las calificaciones normales, ¿verdad? Y en un semestre, pues me gané una beca porque saqué unas altas calificaciones. Y cuando me dieron esa beca, me quitaron la otra. Y a mí me pareció injusto. Y dije, ¿cómo? O sea, yo tramité esta, pero esta yo no la pedí. O sea, uh-huh. pues me la dieron sin que yo la pidiera. Entonces, como me pareció injusto, fui a hablar ahí a rectoría. Y con el maestro con el que me pasaron, yo empecé a reclamarle groseramente. No, obviamente no lo ofendí ni nada, pero yo hablaba con el tono fuerte y todo. Uh-huh. Es que no puede ser y no sé qué. Y me dice, a ver. Primero cálmate, me dice. Primero necesitas tranquilizarte porque así nadie te va a escuchar, dice. Tienes que venir
Entonces, a lo que voy es lo que ahorita decía, ¿verdad? ¿Cómo era antes? Según yo, que yo decía la verdad y esto y lo otro. Pero fui aprendiendo que sí, o sea, uno debe ser respetuoso, discreto precisamente, y eso nos va, incluso nos va a hacer conseguir cosas. Porque si a lo mejor yo hubiera, tal vez la universidad tiene sus reglas, ¿verdad? A lo mejor no hubiera conseguido las 2 becas. Pero tal vez hubiera conseguido otra cosa. Si yo hubiera llegado amable y les hubiera planteado mi problema, a lo mejor me hubieran dicho, mira, no te podemos dar esto, pero te podemos dar esto otro. Pero como yo llegué agresivo, con un tono fuerte, pues ya no me dieron nada. Entonces, la discreción nos va a traer también muchos beneficios. Y te perseverará la inteligencia. Y bueno, yo también quisiera, a lo mejor, si podemos ir cerrando, porque ya el tiempo se nos está yendo encima. Sí. Y hablando de sabiduría, o sea, la sabiduría te va a hacer ser discreto, o sea... Pero vimos en el podcast pasado que la sabiduría tiene sus características y características que puedes distinguir si es de lo alto o si es humana, ¿verdad? Sí. Si es humana es porque hay contienda, hay disensiones, hay envidia, celos, ¿verdad? Entonces a lo mejor es algo sabio, pero es humano. Si es sabiduría de lo alto, entonces dijimos que tendría otras características y aquí menciona, ¿verdad? Una de las características también va a ser la discreción. Y recuerdo una metáfora, ¿verdad? Es una metáfora bastante... conocida, pero pues la quiero comentar, que habla así de los animales, y muy seguramente la conoces, ¿no? De que estaba una tortuga y que estas tortugas veían mucho a sus amigos, algunas aves, que llegaban a veces a comer y eran amigos, según una metáfora, ¿verdad? Entonces, y platicaba con ellos la tortuga y las aves, y de repente las tortugas le dieron ganas de volar, pero pues no, las tortugas pues no vuelan, ¿verdad? Sí. Entonces les decía a sus amigos, yo quiero volar como tú. Las aves le decían, pero es que tú no tienes alas, o sea, tú no puedes volar. Y ¿cómo le vas a hacer? No sé, pero yo tengo que volar, decía la tortuga. Y pues ahí estaba triste, cabizbaja, pensando cómo poder volar. Y de repente se le ocurre una idea. Dice, si agarro un pedazo de madera, lo agarro con mi boca, con mi hocico, no sé cómo se le puede llamar, fuertemente, y le pido a mis amigos que lo agarren con sus pies a los extremos. Ellos van a volar y yo voy a volar junto con ellos. Entonces, a la siguiente que los ve, les dice, miren, conseguí este pedazo de madera, un palito, ¿verdad? Dice, ¿cómo ven? Yo lo muerdo, ustedes lo agarran con sus patas, ¿verdad? Y empiezan a volar y yo voy a volar junto con ustedes. Y así podré volar. Y lo hacen, y empieza, y se levantan y va volando. Y todos debajo dicen, ¡ay, la tortuga está volando! ¿Verdad? Entonces, y dicen, por fin se le hizo realidad su sueño. Y luego alguien dice, oye, qué buena idea, ¿a quién se le ocurrió? ¿Verdad? Y en eso la tortuga dice, a mí. Y al momento de decirlo, pues se cayó y se murió. Entonces, ¿por qué? Porque iba pescada de la boca, entonces, pues... el no ser discreta, el querer llevarse el crédito, la hizo que se muriera, ¿verdad? Sí. Entonces, es una pequeña metáfora, obviamente eso no existió nunca, ¿verdad? No. Es una fábula, ¿verdad? Sí. Entonces, pero sí, a veces la discreción te va a guardar. Así es. Y eso es lo que te va a hacer, a veces continuar y perseverar, y en su momento saldrá el fruto, ¿no? Así es, me parece una muy buena ilustración para cerrar este podcast. Así es. ¿Verdad? Muchas gracias por habernos acompañado. Y esperamos verles nuevamente en el siguiente. Dios los bendiga. Dios bendiga, gracias. Gracias.